Bueno, buen día para todos, buen jueves. En primer lugar, comentarles en una hora y media más aproximadamente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto al secretario de Transporte van a presentar un sistema de control para prevenir el delito en estaciones de trenes y para que en virtud de ese accionar se capturen allí a prófugos de la justicia. En el mismo día que algunos deciden aminorar la marcha para complicarles la vida a más de 1 millón de trabajadores, el gobierno está trabajando a toda velocidad para darle más libertad a los argentinos. Me gustaría también destacar algunas tareas de investigación criminal que la Policía Federal llevó adelante en la provincia de Buenos Aires durante los últimos días. Por ejemplo, detuvo una banda de delincuentes que robaba celulares en Moreno, detuvo también o desbarató una red criminal que traficaba armas a Chile, un delincuente que tenía captura desde el año 2022 por una entradera en el partido de General Madariaga también fue detenido. Lo mismo un hombre acusado de abusar de su hija menor de edad en Pontevedra, una mujer nacionalidad paraguaya que tenía pedido de captura por narcotráfico en San Justo. Y además se detuvieron a 5 hombres que operaban una red de pornografía infantil y una banda de 8 personas que vendía drogas y cometía delitos en La Matanza. También mencionar que la Policía Federal Argentina expulsó del país a 22 narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana vinculadas a una poderosa banda internacional, narco. Como dijo la ministra Bullrich, Argentina, nada de delincuentes importados. Con respecto a la situación del gas, bueno, lo había precisado en la conferencia de ayer, se restableció el servicio en las industrias y estaciones de servicio durante el transcurso de la noche. Aprovecho para destacar la actuación conjunta de Cancillería Argentina, de NARSA y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado, buque que descargó el gas en el día de ayer. La verdad que estamos sumamente satisfechos y orgullosos del trabajo que se ha hecho entre ambos países. Por último, hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Queremos agradecer a los voluntarios que en libertad decidieron ser donantes para salvar vidas. En lo que va del año, 1.500 personas recibieron sus trasplantes de órganos y córneas en todo el país. Argentina sostiene la actividad de donación de órganos y tejidos, manteniendo cifras similares a los años anteriores, dándole una nueva oportunidad, por supuesto, a quienes esperan un trasplante. Así que estamos muy felices por ello. Bueno, los escucho atentamente. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Juan Pablo Hola, Peralta, ¿cómo para andás? ¿Bien? Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería saber cómo estaba tomando el gobierno los datos, que el otro día hablábamos justamente con Francos sobre la caída del empleo, ¿no? Que se verifican en este año, ¿no? Repetime porque me hacen ruido y no te llevo a escuchar por el retorno. Ok, ahora sí, ahí Ahí sí. estamos. Dale. Bueno, que quería saber cómo estaba tomando el gobierno, qué lectura estaba haciendo sobre la caída del empleo que se está verificando este año, ¿no? Datos del Banco Central, lo consultamos el otro día, Francos, 275.000 cuentas, sueldos, ¿no? Entre bancos privados, estatales también. El rubro textil, que ha tenido una caída del 36%, hay más de 1.000 personas que han quedado sin empleo y vienen 5.000 suspensiones que se están llevando adelante ahora. ¿Qué lectura hacen? Porque claro, muchos se preguntan esto, suben los precios, las tarifas, etcétera, etcétera, y baja la inflación. ¿Es por recesión? ¿Tiene que ver con esto del empleo? Si podías explicar un poco eso, gracias. Sí, de hecho aprovecho para agradecerte porque siempre me haces preguntas que tienen que ver con la coyuntura económica y me sirven para explayarme sobre determinados temas que habitualmente no tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, menos aún en la conferencia, así que te agradezco. Con respecto a la lectura o a la situación, bueno, nosotros sabemos que el resultado que arroja el descenso de los índices de inflación mes a mes, que probablemente lo veamos reflejado también, al menos por las estimaciones privadas que uno lee, también va a seguir esa tendencia durante mayo.
lo cierto es que entendemos que tiene que ver con una política fiscal muy clara sobre lo que vengo yo insistiendo casi a diario en las conferencias y en el resto de la comunicación del gobierno, que es la importancia de el superávit fiscal o la inexistencia de déficit fiscal, si se quiere, porque eso te garantiza dos cosas. Te garantiza, por un lado, cuestiones tal vez más estructurales, que es que no te que tenés capacidad de repago, que con el paso del tiempo tu tasa de interés, la tasa de interés a la que se accede a los mercados va a mejorar, y que además la expectativa de inflación hacia el futuro se te derrumba. Eso por un lado. Y por el otro lado, la política monetaria, perdóname, que está llevando adelante Bausili, Santiago Bausili, la verdad es que es básicamente haber destruido definitivamente la máquina de hacer billetes. Y como para simplificarlo, ¿no? O sea, por un lado no gastas más de lo que tenés, por el otro lado no emitís billetes como se hizo en otras épocas. Entonces, esta conjunción hace que la expectativa futuro inflacionaria baje y que, por supuesto, esto lo empecemos a ver reflejado en el mes a mes. Obviamente que los cambios en política fiscal y en política monetaria no impactan de manera inmediata en cuestiones inflacionarias, lo que hace que efectivamente este proceso lleve un tiempo y lleve meses. De hecho, en mis primeras conferencias, en la primera semana, si no fue en la primera conferencia, siempre se estimó que efectivamente los niveles de inflación al inicio iban a ser altos y que esto indefectiblemente iba a tener impacto en la parte de tu pregunta a la cual referís, que es el tema de la actividad, ¿no? Indefectiblemente nosotros teníamos pensado que marzo y abril, lo charlamos acá con ustedes en varias oportunidades, iban a ser los meses más complejos en materia de actividad. Por supuesto que todavía no tenemos los números de mayo, por lo tanto es muy difícil confirmarte o no esa proyección o esa predicción que habíamos hecho. Más allá de que nosotros solemos no hablar de tiempos, entendíamos que iban a ser meses muy complejos o tiempos muy complejos, y entendemos, de hecho vos me lo acabás de describir, que efectivamente han sido tiempos muy complejos. También empezamos a ver, como para resumirlo, en esa famosa B corta, ¿no? Que siempre la duda fue no que si la B corta iba a existir, porque la B corta iba a existir, y la B corta básicamente significa que en esa corrección vos ibas a perder actividad, ibas a perder nivel de actividad, pero que efectivamente en algún punto lo ibas a recuperar. La discusión siempre era qué tan profunda era la B, ¿no? Si esa B iba a ser una B que dure eternamente, o si iba a ser una B corta, corta no por la B, sino además de por la B, por el tiempo que nos iba a llevar recuperar. Y entendemos que ese punto efectivamente ha pasado o está transitando, y que algunos indicadores empiezan a mostrar que hay un dejo de luz que se empieza a ver en términos de, por ejemplo, algunos, obviamente, devenido por la baja de inflación, algunos salarios que le empiezan a ganar marginalmente, por supuesto, pero que entendemos que esto va a ser una tendencia, que los salarios empiecen a recuperar contra la inflación. Además empezamos a ver algunos sectores que también empiezan a traccionar, y después los ves en cuestiones, si se quiere, más de datos específicos de algunas cuestiones que te marcan que hay que lo peor ha quedado atrás, o que lo peor, el punto más bajo de la B efectivamente se llegó a tocar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora créditos hipotecarios, o se me ocurre ahora alguna cuestión en términos de inversiones. Yo acá he nombrado alguna, bueno, qué sé yo, desde Starlink hasta automotrices, y empezamos a ver, bueno, ni hablar, por supuesto, lo que empezó a traccionar el campo. Digo, empezamos a ver que algunas cosas ya dejaron atrás ese punto más bajo de la B. Por supuesto que entiendo que la pregunta apunta a cuál es la posición o la reflexión con respecto a el tema de empleo, el tema de actividad, o todo lo que me nombraste en la pregunta, y efectivamente
no es ni más ni menos que el costo que se ha pagado por sincerar un montón de distorsiones y de cuestiones que efectivamente en algún momento se iba a tener que corregir, porque, digamos, lo que te podría proponer es ir por la contraria, ¿no? Y decirte, bueno, en definitiva, por un lado, cuál era la alternativa, o en tal caso, si la alternativa era seguir como estábamos, claramente no era para nosotros una alternativa, era una alternativa tal vez para un sector minoritario que no entendía bien por dónde pasan los problemas de la Argentina. Y claramente un país con la moneda destruyéndose día a día no se podía seguir, claramente con los niveles inflacionarios que estaba manteniendo la Argentina no se podía seguir, y por supuesto que no podíamos seguir con todo, porque no son ni más ni menos estas cuestiones que planteo, no son ni más ni menos que características de un populismo que le hizo mucho daño a la Argentina. Así que no, claramente no íbamos a seguir haciendo populismo, íbamos a normalizar la economía y estamos pagando, lamentablemente, la fiesta que vivieron unos pocos, que nos vendieron que a esa fiesta estábamos todos invitados, pero que nunca nos dejaron participar. Vocero. Perdón por la extensión. ¿Qué tal, vocero? Buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La consulta tal vez está vinculada a esto último que usted estaba indicando. En medio del conflicto del gas se expresó la ex vicepresidenta que habló del tema de la falta de gas, dijo varias críticas en general al gobierno, dijo que el superávit del gobierno es dibujado o trucho, y a todo esto se suma un caño sin gas. Funcionarios que no funcionan e incluso no tienen ideas. Y culminó su mensaje, Cristina Kirchner, diciendo que la gira internacional del presidente es una gira artística. Bueno, si tiene algún tipo de respuesta, específicamente a que entiendo que el secretario de Energía apuntó al conflicto del gas a la gestión anterior, al gobierno de Alberto Fernández. Y la segunda pregunta es, el ministro Francos el otro día habló de reestructuración de empresas estatales que dependen de la jefatura de gabinete. Si tiene el gobierno un número estimado de cantidad de funcionarios que tienen que ser removidos o pasados a funciones, a otras funciones. No, respecto a la última pregunta, no, claramente está en proceso asumió hace 2 días Francos en la jefatura de gabinete, pero claramente hay un proceso que se va a dar de reestructuración en términos de organización y de manejo de las empresas públicas. Llevará algunos días, en tal caso, tomar las definiciones finales y comentárselas a ustedes, pero claramente el ministro Francos decidió impulsar estas reformas. Con respecto a la ex vicepresidente de la Nación, bueno, corre por cuenta de ella lo que dice. Sobre el superávit ella ya se ha referido y ya hemos explicado más de una vez los números y efectivamente esos números además son públicos y los detalles son públicos. Hay una obsesión que como no lo hicieron ellos, no lo hicimos nosotros. Bueno, que vaya y vea los números. No sé en qué se basa para decir eso, así que no tengo que contestar porque realmente desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando para aseverar eso. Con respecto al resto, por supuesto que el secretario de Energía ha dado una magnífica explicación, el doctor Chirilo, yo al menos lo leí en las redes sociales, no sé si lo comentó o hizo la explicación por otro medio. La explicación es bastante extensa y la verdad que a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa esa explicación, no le importa y efectivamente no suma nada, porque la verdad es que cuando uno le habla a una pared, digamos, no, es perder el tiempo. Pero me voy a tomar el trabajo de darte, aprovechando y para respetarte la pregunta, 2 o 3 puntos que me parece importante destacar. Con respecto a los pagos a los contratistas, te voy nombrando algunas cuestiones que que nos han cuestionado. Los pagos a los contratistas del gasoducto
Néstor Kirchner están al día. Con respecto a la obra del primer tramo y las plantas compresoras Tratayén y Saliqueló, estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido. Este gobierno regularizó los pagos por 30.000 millones de pesos y destinó, pagos que por supuesto eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros 47.000 millones de pesos en la fase de terminación. En tanto, al gasoducto norte, el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los 3 tramos y sin licitar los otros 2. Esta gestión los licitó y adjudicó la obra, a la que ya el gobierno destinó más de 150.000 millones de pesos, y además se debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron por esa deuda fueron de 21.8 millones de dólares, que por supuesto pagamos entre todos, ¿no? Pagás vos, pago yo, y también lo paga la doctora Fernández de Kirchner. Así que, bueno, eso es un poco el resumen también de la explicación que dio Chirilo. De todas maneras, bueno, ya te digo, le pueden preguntar a ella en qué se basa para las afirmaciones que ha hecho, y gustoso estoy o estamos en el gobierno de poder explicar cualquier cuestión que genere dudas. Por supuesto que en la Secretaría de Energía le podrán dar detalles técnicos que yo claramente no estoy en posición de dar. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio de la ¿Cómo andás? Ciudad. ¿Bien? Bien. Más allá de estas explicaciones que contabas recién que brindó el secretario Chirilo, te quería preguntar si luego de lo que fueron las dificultades ayer para el suministro de gas, el gobierno cabe la posibilidad de que evalúe la estrategia del freno a la obra pública, puntualmente a lo que tiene que ver con la infraestructura para el gas. Y si me permitís una segunda pregunta, que suelo usufructuar pocas veces eso. El rey de España, Felipe VI, confirmó la salida definitiva de la embajadora Jiménez. El gobierno, bueno, un análisis de gobierno y si se evalúa alguna cuestión diplomática al respecto. Bueno, no, tomate la atribución, porque la verdad que se la toman todos la atribución. Viste, en un momento me cansé de pelear por las segundas preguntas, así que están todos habilitados oficialmente a hacer 2 preguntas en una, y yo quedo habilitado también a no quererlas contestar. Pero por ahora vengo bien, ¿no? Contesto todo. Hoy se me sentaron todos de la izquierda, ¿qué pasó? Vos siempre estás a la izquierda, siempre estás a la izquierda, pero está muy bien, está muy bien. La respuesta es no a las 2 preguntas. No va a haber ninguna modificación en la obra pública en virtud de lo que ha ocurrido con el tema del gas, tema que ya hemos explicado, y tema que además nos hemos hecho cargo, y tema que además ha quedado solucionado, tal cual como anticipé yo en esta misma conferencia que iba a ocurrir. Con respecto a tu segunda pregunta, no, efectivamente no va a haber ningún problema diplomático. Esto es un tema estrictamente del gobierno español, que no tenemos que ni opinar. Pregunto si analizan alguna estrategia, alguna cuestión No, diplomática. absolutamente no se va a nada. haber problema. No, absolutamente nada. ¿Qué tal, Manuel? Silvia Mercado de Radio High, nosotros acá a la izquierda, o sea, todo Estás a la es derecha vos. a tu derecha, pero frente a vos nosotros estamos Aparte, a el la otro día izquierda. me parece que me diste la sensación que me vas a votar en algún momento, ¿no? Quedaste convencida con... No voy a opinar sobre mis preferencias electorales. Sos liberal vos, yo sé que sos liberal en el fondo. Muy en el fondo, pero sos liberal. No, soy liberal, por supuesto. Manuel, le agradeciste a la Cancillería Argentina, le agradeciste a Enargás, a Enarsa, le agradeciste a la Embajada Brasilera en Argentina por haber destrabado rápidamente este problema muy perjudicial para la Argentina en el suministro de gas. Hay que agradecerle también a Petrobras, quiero decir, la empresa petrolera de Brasil aceptó entonces la carta de crédito que originalmente no iba a aceptar. Hay aquí una gestión específica del gobierno de Brasil sobre Petrobras para flexibilizar sus condiciones. Gracias. Sí, por supuesto, hay que agradecer también a Petrobras desde ya. Fue un trabajo conjunto, de hecho, justamente ayer hablé con la canciller Mondino,
quien me adentró con algún detalle más que yo todavía no tenía por una cuestión de tiempo, y la verdad que estamos sumamente agradecidos, no solo con la empresa, ya te digo, sino con las autoridades brasileñas, por supuesto, y con las relaciones diplomáticas que tenemos, que efectivamente, cuando surgen problemas, hay que poner en valor estas cuestiones y hay que saber ser agradecido y poner en valor cuando efectivamente las cosas salen bien, cuando se trabaja bien y cuando realmente, como bien vos decís, un tema muy sensible, de cierta gravedad para los sectores que tenían problema para abastecerse de gas, la rapidez que hubo para solucionar el problema con la famosa carta de crédito, y la verdad es que cuando estamos contentos por esas cuestiones nos gusta mencionarlas, no porque sean las únicas, sino porque la verdad es que en un momento tan crítico, la verdad que es bueno agradecer y te repito, y me parece que marcar cuando la diplomacia funciona de manera perfecta, cuando las relaciones son bárbaras en términos de un problema que había que solucionar y todos se pusieron a disposición, la verdad que no hay nada mejor que hacer que efectivamente agradecer, ¿no? Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Estás alquilado acá? ¿Estás todos los días preguntando? No. ¿No es que ustedes preguntan y si preguntan el otro día no pueden preguntar? Claro. No, pero ayer no pregunté. ¿Ayer no preguntaste? No, yo no pregunté. No. ¿Seguro? Sí, todo es democrático. No, a mí me da lo mismo, pero digo... tenés razón. Esa fue aparte, mirá, son raros ustedes, Manuel, quería preguntarte por qué en el inicio, y de hecho fue en tu primera conferencia, el colega Ariel Rodríguez te preguntó por el gasoducto del norte. Vos hablabas recién y en esa respuesta que vos le dabas decías que no lo consideraba, o el gobierno no lo consideraba un tema urgente, la reanudación de obras. Hoy o anoche la Argentina... Yo no dije eso, No, yo no dije eso. Me preguntaron si iba a haber algún cambio en el plan de obra pública y específicamente en términos de la infraestructura de gas, y yo dije que no, pero no dije que ni que había obras paradas, ni que eso se iba a parar, a frenar, ni que iba a haber ningún cambio que haga que eso no se siga llevando adelante. De hecho, te acabo de mencionar los pagos y las cuestiones en las que hemos avanzado. Está bien, pero que esas obras no hayan continuado, ¿no le genera también a la Argentina un gasto aún mayor el hecho de que siga teniendo que importarse gas, como sucede con el caso de Brasil, y por qué no hay un avance justamente en esas obras? No, es que se está trabajando en ello y de hecho la importación en los meses de mucha demanda, efectivamente así tiene que funcionar, ¿no? Cuando efectivamente no tenés la oferta suficiente, independientemente de las razones, efectivamente lo solucionás con importación. Y cuando tenés sobrante, en este caso de gas, se exportará y jugará el mercado su juego. Pero, digamos, en términos de gasoducto, todo sigue sus pasos normales y es absoluta. Te repito, me parece que acá hay que desmitificar esto de el barco de Petrobras con gas que vino en una situación donde la demanda no podía ser satisfecha con el gas local. Digo, me parece que hay que entender que cuando tenés un problema de faltante, no importa, independientemente de la razón, no podés, la Argentina tiene que ser abastecida con importaciones, y eso me parece que es... ¿Descartan entonces que haya habido imprevisión de parte de la Secretaría de Energía? Totalmente, no hubo nada, no, ni medio milímetro de imprevisión. De hecho, lo conté ayer o antes de ayer, conté las razones por las que ocurrió este inconveniente. No, para nada. Bien, y si me permitís una pregunta más. Obviamente. Que tiene que ver con el aumento de las dietas en el Senado, más allá de que los distintos bloques, la mayoría de ellos, salvo el PRO, se han pronunciado en contra de recibirlas. De hecho, el propio bloque de La Libertad Avanza. Pero la señal porque en otro momento el presidente se mostró molesto respecto de lo que sucedía en diputados. ¿Ha habido alguna instrucción de parte del propio presidente, por lo menos a los legisladores de su bloque que se han expresado de esta manera, de rechazar, de no ir en esta línea, en un momento en donde se le pide a la sociedad ajuste y mucho esfuerzo en distintos sectores, jubilados, docentes, etcétera? Bueno, de todas maneras, la posición del presidente es clara. Digo, no es necesario que el presidente la repita cada vez que ocurren algunos de estos episodios.
Y lo mismo que dije o que dijimos o que manifestamos en las otras oportunidades, efectivamente es un tema que tiene que resolver de cara a la gente el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Senadores. La verdad es que mucho más para decir sería volver a repetir la posición del presidente que tiene desde hace muchísimo tiempo y que bueno, que en tal caso es decisión de los senadores, como lo fue la última vez que, perdón, que hubo algún reajuste salarial, así que, o en sus dietas. Por lo tanto, la posición del presidente es clara. Última pregunta. Hola Silvia, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo dos preguntas también. Bueno, Primero quería... para extranjeros iba también ¿Cómo? Para los extranjeros también valía la doble pregunta, está bien. Bueno, dale. ¿por qué no? Apuremos, Un clima de cooperación. Agradeciste a Petrobras, pero no quedó claro si el gobierno argentino pidió ayuda al gobierno brasilero para que Petrobras la aceptara. Porque son... No, fue un tema entre digamos, con Petrobras y con los diplomáticos para intervenir en acelerar los procesos y que no sigan pasando las horas y que el problema de abastecimiento continúe cuando era un tema que tenía que haberse resuelto la semana pasada y que todo esto que ocurrió esta semana no hubiese ocurrido. No, nada más que eso. Y no tenemos ningún tipo de... Ya te digo, al revés, estamos sumamente agradecidos con todos los que participaron en solucionar este inconveniente. Entiendo. La segunda pregunta. El presidente Milei coincidirá en el G7 con el presidente Lula. ¿Se están realizando gestiones para organizar un encuentro bilateral? Y si al final el presidente Milei recibió una respuesta de la carta del presidente Lula. No, bueno, con respecto a tres preguntas. Me engañaste. Con respecto a si hay gestiones para una reunión bilateral, no, al menos todavía no. Y con respecto a si recibió la carta, no tengo la información, pero la voy a recabar. La verdad es que no tengo ese dato, pero después, como hago con muchos después de la conferencia, te contesto la pregunta por WhatsApp. Se terminó. Muchísimas gracias.